Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la charla número 9 del curso Camino a la no dualidad. Mi nombre es Yesod y hoy os hablaré sobre el poder de la verdadera escucha. ¿eh? Entonces, Om Namaskar, Om Namaskar, Om Namaskar. Bien, pues Eh, como os comentaba, en esta charla vamos a hablar un poquito sobre el poder de la verdadera escucha. Dentro de lo que hemos venido hablando, el camino hacia la no dualidad, el indagar sobre el poder de la verdadera escucha es conocer el mecanismo que evita el presente. Yo siempre me pregunté qué entendía por presente y qué entendían los demás por presente. Definiciones y opiniones giraban en mi entorno de amigos personales, íntimos, sin que aquellos momentos, antes de cumplir 49 años, pudiera saborear lo que yo imaginaba que era el presente. Si el presente se me mostraba, era de una manera como un resbaladizo, corto, tenue e incontrolable momento en el que me sentía gozoso, tranquilo y en paz. Evidentemente, el saber escuchar es un arte y es una ciencia. Para escuchar libre de lo que es el recuerdo, libre de lo que es las opiniones y creencias más profundas condicionadas en nuestra mente, hace falta entender la naturaleza de lo que es la atención, la verdadera atención. Y si entendemos la relación entre atención y escucha, entonces en ese ámbito podemos hablar y entendernos, incluso yendo más allá de la comunicación verbal. El lenguaje, como todos sabéis, es divisivo, es conceptual y lo que trata de transmitir es, en el fondo, un mensaje, ¿no? Si este mensaje proviene desde lo profundo de nuestra conciencia, si nosotros creamos ese espacio dentro de nosotros, de nuestra mente, en el que somos capaces de poder acoger cualquier percepción, verla, sostenerla o no, y dejarla pasar como meros observadores, estamos dando un paso hacia adelante para que nuestra conciencia se comunique a través de nosotros. Verdaderamente, la escucha supone un disipador del ego, ¿no? Disipador y, digamos, como una especie de desactivador del ego, porque cuando se produce la verdadera escucha, estamos en el momento presente, saboreamos lo que es el presente. Y el presente es un momento de no tiempo. Os puede sorprender esta definición, pero es sencillamente la ausencia de tiempo, el salto a lo intemporal. Cuando el salto a lo intemporal se produce de momento en momento, tenemos una persona liberada. Cuando eso ocurre de vez en cuando y nos sentimos más allá de nuestra personalidad y de que existe una, algo detrás de nosotros, que es lo que está escuchando realmente y no nuestra mente, cuando vemos que la urdimbre del ego por quererse apoderar del presente, por querer manipularlo, quererlo mm, tomar, quererse apoderar de ese momento o de esa experiencia, entonces ahí nos retraemos a la posición de la mente subjetiva, de la mente personal. Por lo tanto, la verdadera escucha rompe energéticamente con todos estos ganchos, ¿no? Estos ganchos que de alguna manera nos llevan, nos conducen, como son los pensamientos. Cuando cabalgamos sobre un pensamiento,
entonces empezamos a imaginar y empezamos a desconectarnos del presente. El presente, por lo tanto, y la verdadera escucha están muy conectados. Por lo tanto, esto es también un arte y una ciencia. ¿Cuántas veces habréis saboreado que ese mecanismo se ha roto en un instante, ¿no? Y que parecía estar funcionando todo el tiempo? Entonces, ahí descubrimos el presente. Se percibe como una ausencia de sí mismo, un desalojo de la persona, del cuadro de escenificación fenoménica y una expansión que cuando es reconocida desaparece. Indudablemente, muchos fenómenos ocurren cuando la verdadera escucha está presente y uno de ellos puede ser al principio el satori, que es un fenómeno mental que acontece al individuo en el momento en que la mente se observa a sí misma, carente de barreras, expansiva y ligera, luminosa e incluso beatífica. En ese momento se produce una fisura en tu espacio mental y el mecanismo de separación cesa, como un péndulo que se mueve de un extremo a otro y de repente se queda clavado en el centro sin movimiento. El mecanismo entonces de la mente se detiene, los pensamientos desaparecen y el impacto es tan grande que se produce una desidentificación absoluta con el cuerpo y con la persona y sus tensiones. Todo esto queda registrado en la memoria del individuo que intenta a veces volver a revivir esa misma experiencia y nuevamente cae inevitablemente en la rueda del hámster, de sentirse un buscador con un propósito y con una meta. Entonces, eh, anclarse en el momento presente es un estado de no mente en el que podemos expresar el verdadero y saborear el verdadero momento eterno. Mm, Para hablar entonces de la verdadera escucha hemos involucrado varios conceptos y los resumimos. El concepto de atención, el concepto de observador pasivo, que sería la conciencia, y también hemos estado hablando pues sobre lo que es el tiempo, el presente, observación, atención, presencia. Bien, sobre esos tres patas está realmente asentada la visión de la no dualidad o la visión del Advaita. Indudablemente, de cada una de ellas, pues podemos hablar de la conciencia, de la naturaleza del tiempo, de lo intemporal, ¿no? Y de la naturaleza del espacio, la verdadera escucha, ¿no? Bien, para terminar, pues que en esta charla es muy fácil agarrarse, ¿no?, a determinadas frases, a determinados momentos en los que parece que hemos entendido mentalmente el discurso del otro. Esto no es una verdadera escucha, es una escucha parcial. Es decir, cuando cogemos parte y no escuchamos totalmente, sino todo el contenido, eso no es una verdadera atención. La verdadera atención realmente se produce cuando retraemos esta mente a un espacio de silencio interior. Entonces estamos escuchando desde la conciencia y no estamos opinando o creando, teniendo una crítica interna sobre algo, o sencillamente autoanalizando, intentando recordarlo, ¿no?, como si fuera un discurso. Esto es más como un fluir, ¿no? Es un fluir. Entonces, qué importante es la escucha, ¿no? Y esta escucha la podemos poner en práctica, ¿eh? Bien. Mm, Para eso, el ser humano tiene que unir las piezas rotas del mecanismo del reloj, ¿eh? Y también, pues, intentar realizar algún tipo de práctica consciente que pueda de alguna manera romper el mecanismo o el patrón, ¿no? Y fijaros, hoy vamos a ver un juego, un experimento con la consciencia muy sencillo de practicar.
porque no es realmente una práctica en sí, es realmente el hecho de caminar, caminar conscientemente. Caminar conscientemente también es una meditación, es, un- es una práctica. Cuando caminamos conscientemente, estamos observando el mecanismo del caminar y lo dejamos fluir, somos el caminar y solamente el caminar. Podemos caminar conscientemente durante cierto tiempo y sencillamente no tenemos que hacer nada, simplemente caminar. Fijaros qué sencillo es eso, pero no es tan sencillo porque muchas veces la gente camina con sus pensamientos. Por lo tanto, os recomiendo que caminéis al lado de la naturaleza, porque caminar conscientemente es una práctica que aporta salud física, mental y espiritual. También te conecta con la tierra y te armoniza con los 4 elementos que constituyen tu cuerpo físico. Así que mi deseo para ti hoy es que te abras a la escucha, escuches tu cuerpo, escuches tu mente, escuches tu conciencia y intenta caminar conscientemente. Es muy sencillo. Namaste.